La Ribera Sacra. La Ribera Sacra es uno de los lugares más singulares de Galicia y uno de los mayores tesoros escondidos de la península ibérica. Se ubica a orillas del río Miño y del Sil, un destino en el que los ríos, el paisaje, la abundancia de monumentos románicos y sus milenarios viñedos forman un atractivo destino. Caminar por sus bosques frondosos, visitar los monasterios centenarios, degustar vinos autóctonos y descubrir las leyendas ocultas. Presta atención y toma nota de todo lo que se debe escapar de tu visita a los alrededores del río Miño y del Sil. Esta ruta, como vemos en el mapa, nos llevará desde la ciudad de Orense hasta Ramuín, y desde ese punto y sobre los cañones del río Sil nos dirigiremos al monasterio de Santo Estevo, y en su embarcadero tomaremos un catamarán que nos realizará una travesía por los cañones del Sil, y de vuelta nos iremos al monasterio de Santa Cristina para continuar visitando los balcones de Madrid y terminar en el límite con la provincia de Lugo. Pero comencemos en la ciudad de Orense, y en concreto en su catedral, que dedicada a San Martín es el principal monumento religioso de la ciudad. Edificado entre los siglos XII y XIII, este templo está considerado como uno de los más grandes templos románicos de España. Actualmente la catedral está considerada bien de interés cultural y declarada monumento histórico-artístico. La catedral cuenta con 2 torres terminadas y una inacabada. En la parte oeste del templo, flanqueado la fachada principal, se eleva al norte la torre de las campanadas de 40 metros de altura. En el lado sur de la fachada principal se encuentra la inacabada torre de San Martín, iniciada en el siglo XVI. Finalmente, en la fachada sur, con entrada desde la Plaza del Trigo, se levanta la torre del reloj del siglo XVI. La fachada principal se compone de 3 portadas románicas con arcadas de medio punto roto, inspirada en la desaparecida homóloga de Santiago de Compostela. La fachada sur, con aspecto de fortificación y a la cual se accede desde la Plaza del Trigo, es una de las más bellas obras del románico español, y en el costado derecho se levanta la torre del reloj del siglo XVI. La catedral en su origen era un edificio de 3 naves con transepto y cabecera de triple ábside. Las naves tienen bóveda de crucería sencilla y arcos apuntados que se apoyan sobre pilares cruciformes con columnas adosadas. El altar mayor destaca por su magnífico retablo gótico, obra de Cornelis de Holanda, construido entre 1516 y 1520. Las rejas del presbiterio y coro, cuyo autor es Cesma, son de la segunda mitad del siglo XVI. La sillería del coro, hecha de madera de nogal, es obra de Diego de Solís y de Juan de Ángels, con influencia de Juan de Junín. En la capilla del Santo Cristo se encuentra una talla de madera del Santo Cristo de Orense, del siglo XIV. Sujeto de diversas leyendas, el Santo Cristo se caracteriza por ser la escultura más famosa de la catedral, siendo su capilla la más visitada. El Santo Cristo, de 2 metros de altura y estilo gótico, posee un gran realismo. La talla, con una boca profundamente abierta, luce dientes, uñas, barba, bigote y cabello natural, circulando por la ciudad la famosa leyenda de que le crece el pelo, lo que a su vez le ha otorgado en gran parte la fama de la que goza en la actualidad. Salimos de la catedral y muy cerca nos encontramos con la iglesia de Santa Eufemia. Esta iglesia está dedicada a Santa Eufemia, una santa que murió martirizada en la época del emperador Adriano. La iglesia de Santa Eufemia fue construida en 1653, gracias a la orden de la Compañía de Jesús, como parte de un colegio jesuita. Y en 1767 se transformó en iglesia parroquial de la diócesis de Orense. Las Burgas
Las burgas son unos manantiales de aguas termales que se localizan en la ciudad de Orense. De ellos brotan unas aguas mineromedicinales a una temperatura de entre 64 y 68 grados centígrados, con un caudal de 300 litros por minuto. Algunos restos arqueológicos encontrados en la zona constatan una tradición termal de más de 2000 años de historia, que arranca con los primeros romanos. 3 manantiales con nombres nada más poco originales como la burga de arriba, la burga de abajo y la burga del medio son los que conforman el complejo, siendo esta última, la burga de abajo, la más popular y el emblema de la ciudad, que ostenta el título de capital termal de Galicia. No muy lejos nos encontramos con la iglesia de Santa María Madre. Su fachada de estilo barroco del siglo XVIII no revela la importancia de esta iglesia medieval, situada en el muy probablemente que había sido el emplazamiento de la antigua catedral de Orense, de la que solamente restan unas columnas y unos capiteles conservados en la fachada principal, originarios del siglo V o el VI. Sabemos por una inscripción en un lateral que la iglesia fue reconstruida en 1084, tras su devastación, y de nuevo en 1772. La iglesia no se entiende sin la monumental escalinata por la que se accede y que conecta la Recoleta Plaza de la Magdalena con la Plaza Mayor. La Plaza Mayor, centro y corazón de Orense monumental, llama la atención su suelo inclinado, una auténtica rareza entre las plazas mayores de España. La Plaza Mayor, antaño Plaza del Campo, acoge algunos de los principales monumentos de la ciudad. Centra el espacio la fachada de la Casa Consistorial, obra de Queralt, que ocupa el único lateral sin soportales. A su lado, el antiguo Palacio Episcopal, con el que parece competir en majestuosidad. Los otros 3 laterales son los soportales que forman el Espolón, antiguo paseo de la nobleza, hoy reconvertido en una de las zonas de terrazas más animadas del centro. Sobre él, hermosas fachadas de casas nobiliarias de los siglos XVIII y XIX. Y es en esta plaza donde se toma el trencito que nos llevará en unos 40 minutos a las termas del río Miño, y más concretamente hasta las termas de Urtariz y de Burga de Canedo. Pero antes, en el camino, pasaremos por varios puentes, unos antiguos, como el puente romano o puente viejo, sobre el río Miño, que fue construido en el siglo I después de Cristo, dentro de un ramal de la vía 18 o vía Nova. La situación estratégica del mismo como nudo de comunicaciones en el centro de la entonces provincia de Galicia no hizo sino aumentar durante los siglos posteriores, contribuyendo al desarrollo de la ciudad de Orense. Durante varios años, el arco central del Puente Viejo fue el de más luz de España, hasta mediados del siglo XIX. Precisamente la apertura de la carretera Villacastín-Vigo supuso el derribo de la torre existente en el puente que figura en el escudo de la ciudad. Y también pasaremos por puentes modernos, como el Puente del Milenio, también conocido como el Puente de la Gaviota, por su forma. Es uno de los 6 puentes sobre el río Miño en la ciudad de Orense, situado entre el puente romano y el puente de la Nacional 525. Fue diseñado por el arquitecto Álvaro Varela de Huarte y destaca por la pasarela peatonal que envuelve todo el puente a modo de anillo, elevándose hasta 22 metros por encima y descendiendo por los laterales. La ruta termal del Miño la forman 5 kilómetros de senda peatonal, donde se concentran hasta 7 instalaciones termales en las que descansar y relajarnos mientras disfrutamos de un baño en plena naturaleza, sea invierno o verano. La ruta comienza en la orilla derecha del río, en la zona termal de Achabasqueira, la más próxima a la ciudad. Aquí podremos elegir entre un ambiente de inspiración japonesa o un baño bajo las estrellas
en las piscinas exteriores de acceso gratuito. El camino continúa hasta Otinteiro, una fuente mirador muy frecuentada por los vecinos de la ciudad. Y desde aquí a la zona termal de Muiños da Meiga, con sus 4 piscinas. Un poco más adelante, la estación termal de Octariz ofrece tratamientos de belleza, saunas y 2 circuitos termales a precios muy competitivos. Justo antes de la pasarela que cruza hacia la otra orilla, nos encontraremos con las piscinas de Octariz y de Burga de Canedo, el mayor centro de actividad termal de Ourense, además de uso gratuito. Y aquí finalizaremos la visita de la ciudad de Ourense. Para continuar con nuestra ruta camino de Nogueira de Ramuín, por la carretera nacional 120, unos 20 kilómetros. En esta localidad nos desviaremos por la carretera OU 555, unos 18 kilómetros en dirección al monasterio de Santo Estevo de Ribas do Sil. Este monasterio es un conjunto católico ya en desuso y que se encuentra en la orilla izquierda del río, en el pleno cañón del río Sil. Pertenece a la parroquia de Santo Estevo de Ribas do Sil, del municipio de Nogueira de Ramuín. Como los otros monasterios que existen en la comarca de la Ribera Sacra, el origen de este monasterio es anterior al siglo X. En el siglo XII se convierte en el principal monasterio de la región, llegando a ser uno de los más notables de Galicia. A finales del siglo XIX pasa a manos particulares. En el año 2004 es convertido en paradero de turismo, siendo el establecimiento hotelero de mayor categoría de la comarca y formando parte de la red de paradores turísticos de España. El conjunto monacal de Santo Estevo de Ribas do Sil es amplio e importante. Consta de 3 claustros conformados por los edificios monacales y la iglesia. La iglesia anesa, de estilo románico, realizado a finales del siglo XII y principios del XIII, tiene su fachada principal forma ángulo recto con la entrada del monasterio, solución que se conoce como compás de entrada. Acoge alrededor de su entrada el pequeño cementerio parroquial, ya que el templo cumple con la función de parroquia de la población vecina. Se accede al monasterio por una gran fachada barroca, construida en 1736. Una vez dentro, nos encontraremos con uno de los 3 claustros, el de la portería, también denominado claustro grande, o de los caballeros. Es una obra de Diego de Isla, renacentista, del siglo XVI. Tiene planta rectangular y consta de 3 cuerpos de estilo renacentista. Sus arcos son de medio punto y no tienen bóveda. Desde el claustro de portería accedemos al de los obispos, que con la iglesia es lo más antiguo que se conserva en el monasterio. Una vez visitado el monasterio de San Estevo, nos dirigiremos al embarcadero del mismo nombre. Allí nos embarcaremos en un catamarán que nos llevará por el cañón del río Sil, desde este embarcadero hasta el de Aveleda, en Algeciras, en una travesía de ida y vuelta de 1 hora y 45 minutos de duración. Iniciaremos el recorrido por la impresionante zona más al este del cañón del Sil, la zona donde están las grandes formaciones rocosas, las más espectaculares, y a las que, salvo desde las embarcaciones, es imposible visualizar en su plenitud. La guía del catamarán, mediante su locución, nos irá informando los diversos puntos por los que transcurre la navegación y las cosas que podemos visualizar desde el río,
como la cúpula de campanero de la iglesia del monasterio de Santa Cristina y el mirador más famoso de la Ribeira Sacra, los balcones de Madrid, que más tarde visitaremos. Las vistas van a ser impresionantes, pudiendo apreciar las plantaciones de cepas de los Socalcos, casi imposibles, cultivados desde la época de los romanos por nuestros ancestros y ahora por los gigantes que siguen practicando la viticultura heroica. Antes de llegar al embarcadero de la vereda e iniciar el regreso, nos adentraremos en la parte abierta de los cañones superiores, donde en principio seguiremos apreciando las plantaciones de viñedos en Socalcos. También observaremos zonas de recreo acuático. Pero hablar de la Ribera Sacra es hacerlo de sus maravillosos caldos. Esos viñedos a los que hacemos referencia dan vida a una de las 5 denominaciones de origen vinícolas que hay en toda Galicia. Un cultivo que fue introducido por los romanos en estas tierras hace más de 2000 años. La zona es eminentemente conocida por la elaboración de un vino en el que destacan las variedades de uva blanca autóctonas de Ribeiro como Loureira, Torrontés, Lado, Albariño y Godello. Vinos todos ellos complejos y elegantes, mientras que la variedad de uva vencía es apreciada para el tinto. Una vez desembarcados, continuaremos en coche por la carretera OU 508. Y en ella iremos contemplando por el camino lo profundo del cañón del río. Hasta llegar al monasterio de Santa Cristina de Ribes-d'Urgell. El monasterio benedictino de Santa Cristina de Ribes-d'Urgell es un conjunto monacal católico ya en desuso, situado en un paraje a la orilla del río Sil. Su templo, uno de los mejores ejemplos del románico rural gallego, se realizó entre los siglos XII y XIII. Con el transcurso de la historia y después de siglos de decadencia, en 1508 el monasterio de Santa Cristina pasa a depender en calidad de priorato del monasterio de Santo Esteban de Ribes-d'Urgell, tras la reforma monástica del siglo XV. Esta circunstancia es determinante de su declive, aunque en el siglo XVI se reconstruye el claustro y se realizan pinturas en el ábside de la iglesia. En la actualidad, en manos particulares, quedan en pie la iglesia románica, la torre y una parte del claustro y edificios conventuales, mínimamente restaurados y abiertos al público. La fachada principal está dividida en dos cuerpos. En el primero de ellos se sitúa el acceso al templo, que se realiza mediante una portada conformada por 3 arquivoltas de medio punto. En el cuerpo superior destaca el rosetón calado con pequeños arcos lobulados. La nave de la iglesia presenta una nave única de 5 tramos realizados en arco de medio punto y cubierta con una estructura de madera. En el cruce con la nave transversal se forma un crucero y 3 ábsides semicirculares en el trastero. El ábside principal es prolongación de la nave principal. El crucero se cubre con una bóveda de medio cañón que descansa sobre 4 arcos con columnas con capiteles muy decorados. Hay restos pictóricos del siglo XVI en los muros de los ábsides. En el ábside central
Se abren 3 ventanas que quedan al exterior entre 4 columnas adosadas al muro. En cuanto a las dependencias monasteriales, perviven la primitiva portada románica que hoy sirve de entrada al claustro. Los espacios medievales del monasterio, construidos por un claustro que comunicaba las distintas estancias comunes, desaparecieron en la época moderna, como parte de la reforma del edificio emprendida en el siglo XVI, tras su incorporación a Santo Esteban, y fueron sustituidos por 2 funcionales corredores cubiertos y dispuestos en ángulos sin cerrar. Continuaremos camino por la carretera OU 605 hasta llegar al Balcón de Madrid. Se trata de uno de los miradores más espectaculares de Galicia, de 500 metros de altura sobre los cañones del Sil y sin duda el más mediático de la Ribera Sacra. No es que se distinga desde aquí en la capital de España, sino que era el lugar escogido por las mujeres para ver marchar a sus maridos emigrantes. Muchos eran barquilleros o afiladores y se iban a las verbenas de Madrid y a otros puntos de España. Así se explica también por qué en el pueblo hay un monumento al barquillero. El mirador es una estructura de piedra de varios niveles a los que se accede mediante escaleras y con una barandilla de madera. Enfrente vemos las montañas que ya pertenecen a la provincia de Lugo. La pendiente es pronunciada y escarpada, pero por aquí bajaban los que se marchaban con sus maletas. Había pequeños senderos entre las rocas y la vegetación para facilitarles el descenso. Después en el río cogieron el barco que les cruzaba hasta la otra orilla y allí subían hasta el lugar donde tomaban el tren rumbo a su destino. Continuaremos camino por la carretera OU 605, siguiendo contemplando los viñedos de la zona. Y el embarcadero de Duade. Hasta llegar a la carretera LU 903 para pasar a la provincia de Lugo. Siendo el final de nuestra ruta por la Ribera Sacra.